Todos los martes a la 1 de la tarde en COPE Sierra Norte 98.0 y en cadenacope.com, La Voz de la Dehesa. Un espacio creado para dar voz y cobertura a los temas de interés de los ganaderos de nuestra zona, coordinado por Corsevilla y COPE Sierra Norte. Corsevilla, comprometidos con los ganaderos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de La Voz de la Dehesa. Ya estamos en mayo, es día 2 en este lunes/martes, porque después del puente del 1 de mayo parece que arrancamos aquí la semana, pero no, ya estamos en el segundo día y aquí estamos en COPE Sierra Norte desde Alanís, en la Sierra Norte de Sevilla, en conexión con COPE Campiña Sur desde Llerena, Campiña Sur de Extremadura, en una nueva edición de La Voz de la Dehesa. Y como cada martes, contando con nuestros compañeros Antonio Jesús García y Amparo Cornello. Antonio Jesús García, responsable de servicios técnicos, y Amparo Cornello, responsable de publicidad y marketing. Antonio, Amparo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues nada, aquí ya en mayo, a ver cómo se nos da, a ver si viene un poquito más fresquito y más mojado que abril, ¿no? No, bueno. Yo no voy a hacer ninguna previsión porque además Sí, hoy sí. el invitado Porque que tenemos, y como ya en abril me lucí, ya no pienso decir más nada. Sí, en abril te pusimos ahí una cruz ya. Bueno, Antonio, ¿tenemos editorial en esta edición de hoy? Tenemos editorial. Vamos con la primera editorial de mayo, adelante. El clima está cambiando y esto es una realidad. Cada vez los veranos se alargan más y los inviernos son más suaves. Y sobre todo las épocas de lluvia son más cortas. Yo recuerdo cuando era niño que el verano terminaba allá por la Virgen de la Granada, más o menos por el 15 de agosto. Ya empezaba a refrescar y por San Miguel, por la feria de Llerena, teníamos lluvias de otoñada que venían muy bien para la sementera. El agua es un bien escaso y cada vez nos obliga a políticas que aseguren un uso correcto tanto en agricultura y ganadería de precisión como en el consumo humano. La sociedad del bienestar nos impone ciertas normas y el consumo de agua cada vez es mayor. Deberíamos replantearnos unas políticas de uso racional del agua, evitando derroches en algunas zonas y evitando las pérdidas de agua de agua dulce que vaya al mar. Y por otra parte, evitar penurias en otras zonas por la falta de precipitaciones continuadas. Pero bueno, este tema que es tan cacareado y últimamente tan de boga no es nuevo y acometerlo y plantear políticas de trasvase es algo inabordable. Mejor dejemos el tema de trasvase y reservas por ser políticamente incorrecto y hablemos que el clima y el cambio climático, sobre todo a tenor de las temperaturas que se han alcanzado esta semana, es una realidad. Pobres sevillanos que en su feria, con unas temperaturas elevadísimas, han tenido que tirar de cantidades ingentes de rebujito para mitigar el calor. Y pronto vendrán los patios y la feria de Córdoba. ¡Ojú, qué calor! ¡Qué calor! Como decía el otro. Bueno, pues hasta aquí la editorial de Antonio. Vamos con el siguiente apartado. Agenda. ¿Qué tenemos en agenda, Amparo? Pues comenzamos con una jornada sobre producción ecológica que se celebra este jueves 4 de mayo en el Real de la Jara. Es una jornada organizada por el CAE y por la Fundación Monte Mediterráneo, en la que se hablará sobre producción ecológica, ayudas agroambientales y certificación, así como del proyecto europeo EU for Shepherds. Será a partir de las 7:30 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento del Real de la Jara, este 4 de mayo, jueves. Y por si no se han enterado, vuelve Ganatur. Vuelve Ganatur en la edición del 2023. Ya tenemos fecha. Será del 18 al 21 de mayo. Y ahí vamos a tener pues jornadas técnicas, va a haber exposiciones. Tendremos como siempre en la sede o en la caseta municipal estará la sede de Corsevilla y ahí tendremos una cafetería con un repostero para degustar pues, nuestro cordero asado, nuestro queso de cabra. Habrá subastas de ganado, ya lo hubo el año pasado y este año se quieren continuar, y otras muchas actividades que iremos desvelando en las próximas semanas. Eso sí, hay que apuntar ya la fecha en el calendario. Del 18 al 21 de mayo vuelve Ganatur. Nos vemos allí. Ahí estaremos, señor, y nosotros en directo desde el primer día, desde el momento de la inauguración hasta la clausura, desde ese bellísimo paseo de la Alameda de Constantina, en directo un año más en Ganatur. Vamos con las noticias. Noticias breves. Continúas tú, Amparo, con noticias. Adelante. Pues el Gobierno ha publicado la orden de módulos con una rebaja mínima del 25% en el IRPF 2022 para 800.000 agricultores y ganaderos. El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado martes 25 de abril la orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública por la que se reducen los índices de rendimiento netos aplicables
en 2022 en el sistema de estimación objetiva del impuesto sobre la renta de la persona física, el denominado sistema de módulos para agricultores y ganaderos. Esta orden recoge la propuesta del MAPA del Ministerio de Agricultura y Pesca de minoración de dichos índices y tiene en cuenta la incidencia de la sequía y otras circunstancias excepcionales que afectaron a la rentabilidad de muchas explotaciones agrícolas y ganaderas durante el año 2022, como la guerra en Ucrania, que causó un encarecimiento de los costes de producción. La orden establece una reducción general del rendimiento neto del 25%, que podrán aplicarse los aproximadamente 800.000 agricultores y ganaderos que tributan por el sistema de módulos. Determinados sectores en situación más vulnerable se beneficiarán además de reducciones específicas que son del 50% en el caso del olivar, el almendro y la apicultura, y del 30% para cereales, oleaginosas y leguminosas, castaño, melocotón, nectarina, albaricoque y los demás sectores ganaderos. Así que nuestros ganaderos, un 30% en la rebaja del IRPF para 2022. Y recordemos que siguen las movilizaciones de APAGE Extremadura-Saja. Hoy arranca una nueva semana de esa movilización permanente que comenzaron hace ya, la semana pasada, no la anterior, frente a las puertas de la presidencia de la Junta de Extremadura. Solicitan ayudas por la sequía. Hubo una reunión el jueves con responsables de la Junta de Extremadura, de la Consejería de Agricultura. No se llegó a un acuerdo, por lo tanto continúa la movilización. Y atención, porque ayer, día 1 de mayo, entre las movilizaciones de la festividad del Día del Trabajo, el Infoex en Extremadura anunció una huelga indefinida a partir del 15 de mayo si no se atienden sus peticiones de mejoras laborales, y además hablando de una fecha de alto riesgo de incendio. Ojalá se llegue a un acuerdo y se busque una solución y no se llegue a ese paro indefinido que anuncia el Infoex, que es como el Infoca en Andalucía, pues en Extremadura, a partir del 15 de mayo. Vamos con el saludo del maestro. Un saludo para los que hacen la voz de la dehesa y para todos los oyentes que tiene este programa, y muy especialmente porque es un ecosistema que a mí me encanta, es único y hay que protegerlo, explotarlo y protegerlo. COPE Sierra Norte. El tema del día. Estamos ya en el tema del día. Antonio, Amparo, ¿a quién tenemos hoy? Ya apuntabas tú, dabas algún detalle al principio. Amparo, ¿a quién tenemos hoy? Contadnos. Pues hoy tenemos a un invitado de excepción. Juan de Dios del Pino es meteorólogo, es director territorial de la EMEC en Andalucía, Ceuta y Melilla, vinculado a la Sierra Norte, y además es ganadero de ovino y perteneciente a la cooperativa Corsevilla. Y esperemos que a partir de ahora sea buen amigo del programa. Juan de Dios, bienvenido a tu casa, bienvenido a La Voz de la Dehesa. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras por allí, por tierras sevillanas? Y estamos trabajando, ¿no? Agradezco la invitación, ¿no?, que habéis hecho a mi persona, pero sobre todo pues la Agencia Estatal de Meteorología, ¿no?, el organismo al que pertenezco, ¿no?, y a vuestra disposición para lo que necesitéis, ¿no? Pues si te parece, vamos a empezar porque andamos justitos de tiempo. Bueno, ya comentaba yo en la editorial que es un hecho que el clima está cambiando. Llevamos unos años con inviernos que cada vez son más cálidos, cada vez llueve menos. Ya nos pasó el año pasado y este año, bueno, pues el calor y la sequía pues está siendo un poco desbocado. ¿Qué es lo que está ocurriendo a nivel climático para que las borrascas no lleguen a nuestras zonas y sobre todo que lleguen hasta Despeñaperros y de Despeñaperros para abajo y ya no tiren? ¿Qué está ocurriendo con el clima? Bueno, hay que tener en cuenta dos conceptos, ¿no? Una cosa que se llama la variabilidad climática y otra cosa que es el cambio climático. La variabilidad climática es una cosa que siempre ha existido, ¿no? Y es el argumento al que nos proporciona que tengamos periodos secos, periodos húmedos. Eso siempre ha existido, ¿no? Años de vacas gordas, años de vacas flacas, ¿no? Eso siempre ha existido. Y eso se debe a que estamos en una situación, ni estamos en el Polo Norte, ni estamos en el Ecuador, estamos en una zona de transición. Y ahí evidentemente hay cambios, ¿no? Entonces esos cambios se correlacionan unos años con otros y viene esto que yo he llamado variabilidad climática, ¿no? ¿Y qué es lo que le sirve de argumento para la gente que todavía se niega al cambio climático? El cambio climático es algo más grande, es algo de más periodo, ¿no? Y es algo además que no es variable, no sube y baja, sino que la tendencia es siempre subiendo las temperaturas y bajando las precipitaciones. O sea, aquí no hay ciclos, ¿eh? Se superponen las dos cosas, ¿eh? Y la variabilidad climática muchas veces es argumento para los que no creen, insisto, el tema del cambio climático. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Lo que está ocurriendo en estos últimos años, que tenemos una sequía que yo la valoro en casi 10 años, ¿no? Aunque hay periodos muy cortitos húmedos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando sobre todo en los últimos años? Pues está pasando lo que suele pasar siempre en periodos de sequía, que las borrascas están muy desplazadas hacia el norte, ¿eh? Estamos nosotros en una zona de transición, decía, ¿no? Estamos entre la zona húmeda de Europa y la zona más seca de África, estamos en la frontera, ¿eh? Esa frontera
cuando la frontera baja, nosotros estamos en zona húmeda y llueve mucho. Cuando esa frontera sube, nosotros nos quedamos en la zona seca y llueve poco o casi nada, ¿no? Lo que está pasando en los últimos días precisamente que esas borrascas circulan mucho más al norte y a nosotros nos llega el extremo del frente. Y el extremo del frente a veces es muy poco activo. Y de ahí que estemos teniendo muy pocas precipitaciones. A veces lo único que se nota es que bajan un poquito las temperaturas, ¿no? O que sube. Pero tenemos muy escasas precipitaciones. Lo mismo está pasando también en la mitad norte peninsular. Ahí llueve. En Peñaperros para arriba llueve, pero llueve menos de lo que tocaría. O sea, sequía tenemos en todos los sitios. Para nosotros es más grave porque prácticamente está lloviendo casi nada, ¿no? En este año agrícola, que empezó el 1 de septiembre, prácticamente no ha llovido, no ha habido episodios de lluvia. A excepción, digamos, de un periodo corto que hubo en el mes de diciembre, un periodo de precipitaciones muy bueno, ¿no? Donde en 10 días cayeron 150 litros, 130 litros de media, ¿no? Además, un tipo de precipitaciones estas que gustan en el campo. Fue una lluvia, digamos, sosegada, no era lluvia torrencial, ¿no? Venía acompañada de una masa cálida, se notaba un poquito de calor, no era una lluvia, no venía acompañada, digamos, de frío, ¿no? Y fue una situación también relativamente anómala, ¿no? Ya que eran unas precipitaciones que venía una masa cálida y húmeda que venía del Caribe, de ahí que traiga muchísima humedad, ¿no? Y que las temperaturas no fuesen bajas. Bueno, pues a excepción de ese episodio que hemos tenido, no sé ahora mismo decirle qué día, ¿no? En la primera decena entre la primera y la segunda decena de diciembre, no ha llovido prácticamente en todo el año agrícola, ¿no? Y concatenamos otros años agrícolas de antes, 9 años agrícolas prácticamente, con precipitaciones por debajo de lo normal. Pero lo que está pasando, en definitiva, que ahora su pregunta es esto, ¿no? Todo se ha desplazado hacia el norte. Todo se desplaza hacia el norte, las borrascas se desplazan hacia el norte, y nosotros cogemos siempre lo que es la parte baja del frente, pues prácticamente eso ni siquiera nos está llegando, ¿no? Juan de Dios, buenas tardes. Sabemos que las predicciones meteorológicas se basan en modelos, pero ¿qué ocurre este año para que los modelos no se cumplan y las predicciones a medio plazo tampoco? Porque dijeron que iba a ser una primavera lluviosa y ya vemos que prácticamente se ha instalado el verano y nada de lluvia. La letra pequeña que no es pequeña, es grande de los pronósticos, ¿no? Nuestros pronósticos, ese pronóstico estacional que decía que la primavera iba a ser, no era lo que dijimos, ¿no? Pero fue lo que sacaron en algunos titulares, ¿no? Que la primavera iba a ser más cálida y húmeda de lo normal. La letra pequeña, que no es tan pequeña, que es lo que dice. Nosotros cuando hacemos esos pronósticos de tipo estacional, no barajamos un único pronóstico, ¿no? Sino que cogemos muchos pronósticos, en concreto 51 pronósticos, ¿no? ¿Por qué hacemos 51 pronósticos y no uno? Porque tenemos, digamos, problemas de conocer el estado presente de la atmósfera. No tenemos un termómetro, por decir algo, en toda España. No tenemos un termómetro en todas las fincas, digamos, de la Sierra Norte. Tenemos donde tenemos datos donde tenemos. Estamos limitados y estaremos limitados siempre, al margen de otro fenómeno que es el conocido como efecto mariposa y demás, ¿no? En la teoría del caos, ¿no? En definitiva, nosotros trabajamos con 51 presentes. Y de ese 51 presente, mediante ecuaciones de la física, llegamos a 51 futuros. Es decir, tenemos 51 futuros, tenemos 51 pronósticos. Y esos 51 pronósticos, cogemos y los clasificamos en 3 categorías, como 3 cajas, ¿no? Vamos cogiendo pronóstico por pronóstico y le echamos una caja, ¿no? Este dice que va a llover más por encima de lo normal, la primavera va a ser más húmeda de lo normal, va a esta caja, más seco, normal, y así los clasificamos. ¿Y qué fue lo que nos salió en esa clasificación de esos 51 cálculos? Nos salió que un 40%, no recuerdo si era un 40 o un 45%, un 40% cayó en la caja de una primavera más húmeda de lo normal. Un 30% en la caja de normal y un 20, un 25% en la caja de que iba a ser una primavera más seca. ¿Qué salió? Os ha salido, digamos, una en la caja, digamos, de la primavera más seca, que no era nulo, no era cero, digamos, nuestra probabilidad, ¿no? Con ese rango de probabilidades es difícil sacar un titular y decir que la primavera va a ser más húmeda, pero bueno, los medios de comunicación a veces tienen tendencia a eso. Mira, yo no puedo explicar esto de las cajas y demás, no tengo tiempo, yo quiero un titular, ¿no? Y ellos ya ponen su titular, ¿no? Pero nosotros apostamos a 3 categorías, siempre. Y para cada categoría acotamos la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los fenómenos, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido, digamos, ¿no? Si ha salido más cálida de lo normal, que también se hace el tema de las temperaturas, también se hace, digamos, con esa distribución. Nosotros trabajamos con 3 cajas, ahí echamos nuestros pronósticos, ¿no? Y luego, pues, ofrecemos, digamos, a la ciudadanía, a los medios de comunicación, oye, estos son nuestros resultados, ¿no?
Es un honor contar hoy en La Voz de la Dehesa con el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía, Ceuta y Melilla, Juan de Dios del Pino, que nos resulta muy familiar su voz, porque siempre, sobre todo al principio de la estación, escuchamos sus previsiones, pero en audio, y hoy está con nosotros y además en imagen a través de nuestra emisión en YouTube. Lo que no sabía yo es esa relación con la Sierra Norte, que ahora sí hay un huequecito, nos la cuenta, que decía Antonio. Pero, Juan de Dios, sabemos que eres experto en sequía y que los periodos de sequía son ciclos, como estamos contando, pero esta se nos está haciendo demasiado larga. ¿Cómo podrías definir esta sequía que estamos padeciendo y que está afectando ya a lugares como el norte de Córdoba, donde están con restricciones ya de agua y muchos lugares? Bueno, primero, la sequía, como yo decía, es un tema de variabilidad climática, es algo que siempre hemos tenido, ¿no? Siempre hemos tenido periodos secos, periodos húmedos, ¿no? Se acumulan. Pero ¿qué dice el cambio climático de la sequía? El cambio climático de la sequía dice que sí, que van a seguir esos ciclos, pero que esos ciclos van a ser diferentes, como han sido antes. Esos ciclos van a ser, los periodos secos van a ser más prolongados, más intensos, y los periodos húmedos más cortos, ¿eh? O sea que también, y eso es más o menos lo que está pasando. Si repasamos las 4 últimas sequías de los últimos años, ¿no? Yo puedo recordar, digamos, la primera sequía, la de los años 80, al principio de los 80, 79, 81, una sequía que fue una sequía que fue muy dura, ¿no? Que duró 48 meses, ¿no? Esa sequía, ¿no? La siguiente sequía, que todo el mundo recordará, fue la de los años 90, al principio de los años 90, ¿no? Esa fue una sequía de 35 meses, empezó en el año 91, cogió, para que todos recordemos, la Expo, ¿no? La Expo de Sevilla, ¿no? Y terminó en el año 95, una sequía que terminó en noviembre. En noviembre del año 95 empezó a llover en el mes de diciembre, ¿no? Y ahí se acabó, digamos, esa sequía, ¿no? Vamos por una sequía de 35 meses, ¿no? La siguiente sequía, ya más cercana, fue una sequía de los años, que empezó en el año 2004 y terminó en el año 2009. Esos son 5 años de sequía. Ahí hay una pequeña interrupción en esa sequía de un mes, ¿no? Donde, bueno, pues por los motivos que se ha llovido suficiente el mes anterior, podemos considerar que se interrumpe. Yo considero que no se interrumpe. Una interrupción de un mes de sequía no significa que la sequía se haya interrumpido. En fin, tenemos ya una sequía de 61 meses, de 5 años, en una sequía más extensa. Fue, como le digo, la de 2004 a 2009. Y la última sequía, esta sequía que estamos teniendo, ¿no? Esta sequía yo la inicio en el año 2013, en abril de 2013, y no ha acabado. Esta sequía lleva ya 10 años de sequía. Para mí es la más larga, de las 4 que yo le he hablado, es la más larga con diferencia. Es verdad que esta sequía de 10 años han tenido 2 interrupciones, pero 2 interrupciones muy cortas. Interrupciones que son 7 meses húmedos, ¿no? Y otra de 9 meses húmedos, con esas 2 interrupciones. Pero tenemos la sequía más larga y prolongada, digamos, que yo haya conocido, y que, entre otras cosas, esté, digamos, en los registros meteorológicos, ¿no? Yo esta sequía, que son de 10 años, ¿no? Como saben, pues tengo vínculo con la Sierra Norte, ¿no? Pues lo mido, digamos, en el tema del corcho, ¿no? El corcho, como todo el mundo sabe, son 10 años, digamos, de producción. Uno recoge en 9 años, en un año recoge la producción de 9 años. Y es importante lo que ha llovido en esos 9 años. Bueno, pues la saca que recientemente sacamos, no fue en este verano, fue en el verano pasado, ¿no? Evidentemente, pues tuvo bastante menos peso y bastante menos calibre el corcho. Porque ese corcho lleva acumulado 9 años de sequía. Y eso se nota, ¿no? Una sequía tan prolongada, evidentemente se nota, ¿no? Se nota, hay zonas de regadío, pero lo que es la dehesa, la Sierra Norte de Sevilla y toda esa zona, digamos, contigua, pues padece bastante la sequía, ¿no? Ya que no tiene el recurso, digamos, del riego, ¿no? Juan de Dios, si me lo permites, y me parece súper interesante esta clasificación de sequía que acabas de hacer, pero yo me iría a un mito bueno, que está circulando por las redes, que lo tienen nuestros ganaderos, que lo están planteando, y es el uso de aviones con químicos para disolver las nubes o para eliminar la lluvia de amplias zonas. A tu juicio, ¿tú crees que el hombre tiene capacidad para modificar el clima a este nivel? Y luego, ¿qué hay de cierto en este mito? A ver, 2 cosas. El hombre tiene capacidad para modificar el clima, y lo sabe, es el cambio climático, ¿no? El hombre tiene capacidad, porque la atmósfera es una cosa muy pequeña, no es como uno mira al cielo, ¿no? Y bueno, aquí a las estrellas mira lo grande que es la atmósfera, no. Lo que estamos hablando de que el hombre tiene capacidad es la troposfera, que es una capa, digamos, que tiene 10 kilómetros, digamos, de espesor, una capa muy finita, es como una lámina. Si uno mira la Tierra en sus dimensiones, es una pequeña lámina. Y ahí el hombre tiene capacidad para modificar, digamos, esa troposfera. Además, la parte importante de la troposfera está abajo, el oxígeno, el vapor de agua, todo eso está abajo, en unos 5 kilómetros. El hombre sí tiene, y por eso ha llegado a cambiar el clima, y está cambiando el clima, tiene capacidad. Pero somos todos los hombres,
en la misma dirección, consumiendo muchos combustibles, contaminando en la misma dirección, lo que hemos cambiado el clima. Ahora vayamos un poco a la pregunta que me hace, ¿no? Del tema, digamos, de las avionetas y demás, los cristales de iodo de plata y eso, ¿no? Eso son cosas de pequeña escala, ¿no? Eso evidentemente se han hecho experimentos. La finalidad, digamos, la finalidad que se ha perseguido hace años, y de hecho se practica en algunos sitios con esos siembra de cristales de iodo de plata, es, digamos, hacer que el pedrisco sea pequeño, ¿no? Cuando hay, digamos, indicios, puede haber indicios de que pueda haber, digamos, pedrisco, o sea, granizo de gran tamaño, ¿no? Pues se siembran, en determinados sitios se siembran esas nubes, digamos, con cristales de iodo de plata, bien por una avioneta o bien mediante un cohete se lanza, ¿no? Bueno, y tiene efectos dudosos, pero bueno, algún efecto puede llegar a tener en reducir el tamaño del pedrisco. Es decir, va a llover, va a caer granizo, pero va a ser más chiquitito, porque esas partículas que se dispersan, digamos, de cristales de iodo de plata, son muy higroscópicas y compiten con las que ya hay en la atmósfera. Es decir, si yo tengo una serie de partículas en la atmósfera y le echo más, ahí será donde se condense la gotita, con lo cual el granizo va a ser más pequeño porque tiene más sitios en los que distribuirse. Esa es la teoría, digamos, de esta siembra de cristales de iodo de plata, ¿no? Que ya digo que tiene unos efectos escasísimos, ¿no? Sobre todo porque nosotros estamos en zona digamos, cerca del mar, no somos continentales y ya hay bastantes partículas higroscópicas en la atmósfera, ¿no? Eso es lo que hay. Ahora, de ahí, digamos, a tener la dimensión, ¿no? Por muchas avionetas el ser humano lanzase, ¿no? Para tener la capacidad de modificar la atmósfera, de hacer que esa borrasca se aleje, ¿no? O de conseguir, digamos, que las nubes se disipen, esas son palabras mayores, que no tenemos esa capacidad. Esas técnicas que existen son muy limitadas, son muy limitadas en el espacio, cuando uno tira esa avioneta son muy limitadas en el espacio, no tiene efecto, digamos, lejos de esa zona, ¿no? Y luego son también muy, muy limitadas en las consecuencias, ¿no? Igual, evidentemente, bueno, existirán nuevas técnicas, ¿no? Pero que de momento no están alterando para nada el clima y tampoco el tiempo, llamando el tiempo a lo que ocurre cada día, ¿no? Juan de Dios, se oye que va a venir el fenómeno del Niño que nos traerá lluvias en los próximos meses, que han dicho grandes tormentas. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, pues sí es cierto que se pronostica que va a llegar el niño y no la niña, ¿no? Hemos tenido un periodo de niña y va a llegar el niño, ¿no? Eso es una anomalía importante, una anomalía térmica que se produce en el Océano Pacífico, y cuando los océanos, ¿no? Tienen anomalías de temperatura, eso tiene repercusión durante un periodo largo de tiempo, ¿no? Y ahí evidentemente las aguas superficiales han pasado de ser frías, van a pasar a ser cálidas, y eso tiene un efecto importante porque es una fuente de energía importante en la atmósfera. Pero tiene un efecto importante en la atmósfera, digamos, en determinadas zonas, esa parte en concreto y otras partes, digamos, cercanas, pero tiene muy poca influencia en la atmósfera, digamos, y de hecho desconocida, poca influencia y desconocida en la atmósfera de la península ibérica, ¿no? No tenemos. La península ibérica tenemos mala suerte, ¿no? Tenemos mala suerte en el meteorológico, lo mismo que toda la franja que también llega al Mediterráneo. Tenemos mala suerte en el sentido de que estamos en una zona de transición, como decía, entre la zona, digamos, son los polos y lo que es el Ecuador, estamos en una zona de transición difícil de pronosticar. Pero además no tenemos nada, no conocemos nada que se vincule con nuestro clima, ¿no? Y que nos permita a nosotros pronosticar a 3 meses, a 4 meses, a 5 meses, a un año, ¿no? ¿Cómo va a venir la situación meteorológica? La que tenemos son los monzones, digamos, de los monzones asiáticos, ¿no? Nosotros no tenemos esa singularidad. La buscamos, pero no tenemos todavía conocimiento de una singularidad que pueda existir, que nos pueda permitir decir, bueno, pues vamos a tener una acumulación en el Atlántico, vamos a tener una acumulación, digamos, de calor en tal sitio, ¿no? Y va a pasar esto. Lo único que conocemos de anomalías son las conocidas. Si el mar Mediterráneo está más cálido de lo normal, cuando llegue el otoño es posible que tengamos muchas gotas frías, que tengamos muchas danas. Ese es, digamos, el único conocimiento que nosotros tenemos del estado del mar que lo podamos trasladar o traducir en pronósticos meteorológicos. En lo que me preguntaba, el fenómeno del niño o de la niña, el niño que entra ahora, la verdad es que no se conocen realmente las relaciones que pueden tener con nuestro clima. Y no se conocen porque no las hay, porque si la hubiésemos detectado, ¿no? Sí que es verdad que evidentemente al llegar el fenómeno del niño, nuestro mar se puede llegar a calentar un poquito más. Aún así, mira que por ahí han salido noticias, ¿no?, de que tanto el mar Mediterráneo como el mar Atlántico, el que nos rodea, el océano Atlántico, perdón, está más caliente de lo normal. Pues con un fenómeno de niño pues podría llegar incluso a temperaturas más altas todavía, ¿no?
Juan de Dios, ya por último, y te pediría una respuesta de forma telegráfica, aunque sé que no va a ser fácil porque estamos ya muy mal de tiempo, pero yo creo que a vosotros pasa un poco como a los que venden cupones de la ONCE o lotería, que estáis deseando de dar el premio. Pues ahora en estas circunstancias seguro que estáis deseando dar la noticia de que va a llover, y abusando un poco de tu amabilidad nos gustaría conocer previsiones que se manejan en AEMET para el mes de mayo, si llegarán las lluvias antes de que el campo muera de sed, y también la población, ¿no?, que tenemos ya ahí la campiña sur, Extremadura también con problemas, norte de Córdoba y tantos lugares. En definitiva, ¿cuándo va a llover, Juan de Dios? Bueno, hay que darle importancia un poco a la primavera y al otoño, que no se le daba antes, ¿no? Porque los últimos 9 años, lo que han fallado en esta sequía, lo que han fallado han sido los inviernos, pero se han portado más o menos bien la primavera o el otoño, ¿no? En este caso, el otoño ha sido fatal y la primavera está siendo fatal, y el invierno ha sido regular, digamos, ¿no? ¿Qué pronóstico tenemos ahora mismo para lo que sería el mes de mayo? En pronósticos, como siempre, probabilísticos, ¿no? Lo que tenemos, digamos, desde el punto de vista de precipitaciones, que es lo que más interesa, ¿no?, es que va a ser más seca de la normal la primera, segunda y tercera semana, ¿eh? Eso es lo que nos sale. Hay una anomalía que va a llover unos 4 o 5 o 10 litros, incluso litros por metro cuadrado por debajo de la media. Y es la cuarta semana la que dice que puede llover un poquito por encima de la media, ¿no? Hay que tener en cuenta que el mes de mayo tampoco se le puede pedir mucho. El mes de mayo tiene una media de precipitaciones de 50 litros por metro cuadrado. No son grandes cantidades. O sea, no podemos esperar, aunque han habido, digamos, incluso veranos, digamos, muy lluviosos, lo normal es que ya no hayan precipitaciones, lo sabemos todo el mundo, ¿no? Puede llegar esa lotería, ¿no?, del mes de mayo, que haya una semana o 2 semanas que llueva mucho, pero poco hay que esperar ya de mayo, sobre todo pues de junio, de julio y de agosto, ¿no? Las precipitaciones ya volverán, digamos, en septiembre, ¿no? Y a nivel de temperatura, sí que aquí no hay ninguna duda, los pronósticos sí que apuntan a que van a ser, digamos, semanas con temperaturas, las 4 semanas de mayo van a ser con temperaturas por encima de lo normal, que sabemos que eso también es dañino para el campo, ¿no? No solo la lluvia que cae, sino las temperaturas en que se evapore mucho, se pierda muchísima agua y que las plantas estén estresadas, ¿no? Pues entonces es el panorama, no puedo decir otra cosa, ¿no? Uh-huh. Pues nada, yo creo que ya lo dejamos aquí. Lo que sí me ha quedado en la duda es la relación con la Sierra Norte, Juan de Dios, que no lo has dicho. Bueno, mi relación con la Sierra Norte desde hace ya bastantes años, ¿no? Yo llevo yendo a la Sierra Norte, en concreto a la Nava de la Concepción, llevo yendo, pues no sé ya, más de 20 años, 25, 26 años, y es un vínculo, pues, de relación sentimental, pues, con mi mujer, ¿no? Y allí en la Sierra Norte todo el verano, todo el año, pero todos los veranos, ¿no? He pasado siempre, el verano lo he pasado en la Sierra Norte, en las Navas, ¿no? Y yo también, pues, a Constantina, ¿no? El verano ha dado mucho de sí, ¿no? Y he viajado por toda la Sierra Norte, ¿no? Y sigo teniendo y voy a seguir teniendo ese vínculo con la Sierra Norte, ¿no? Que duda cabe, ¿no? La verdad que he pasado... Yo soy de Tierra de Olivos, ¿no? Soy de Lucena, de Córdoba, ¿no? Soy de Tierra de Olivos, pero bueno, ya he aprendido bastante, digamos, creo que bastante de la dehesa, ¿no? Y luego, como ganadero que soy, tanto de ovino como de porcino, pues, también voy aprendiendo. Soy torpe, pero voy aprendiendo poco a poco, ¿no? Y que duda cabe que Corsevilla me ayuda mucho, ¿no? Pues esperamos verte en las próximas jornadas técnicas o cuando tú quieras, ya sabes dónde estamos. Agradecerte tu amabilidad y muchísimas gracias por tu predisposición. Y ya te digo, te invitamos a Ganatur. En Ganatur tendremos un sitio donde seguro que con una cerveza podemos tomar un poco de cordero cordero asado de Corsevilla. Muchísimas gracias, Juan de Dios. Y ya esperamos verlo. Si tengo tiempo será un placer ir y saludaros. Muchas gracias. Estupendo. Muchas gracias, Juan de Dios. Un abrazo. Un abrazo, buenos días. Buenos días. Bueno, pues Amparo, Antonio, yo creo que nos quedamos sin aperitivo, ¿no? Porque era tan interesante y ha sido tan interesante y tan fructífera esta intervención de Juan de Dios, hablando de algo que nos preocupa tanto el tiempo y en ese papel tan complicado que tienen ellos desde la Agencia Estatal de Meteorología, que estarán deseando dar buenas noticias, pero es lo que tenemos, Amparo, Antonio. Pues sí, nos quedamos sin aperitivo, pero ha sido muy interesante y ha merecido mucho la pena. Así que la semana que viene ración doble. Y bueno, recordarle a todos que nos sigan en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Antonio, Jesús García, Amparo Cornello, como siempre, muchas gracias. Antonio, ¿alguna cosa más? No, que nos vemos en Ganatur. Y San Isidro, que lo tenemos aquí también cerquita, ¿eh? Ojo. San Isidro, que lo tenemos antes de Ganatur, justamente. Ya nos veremos. Gracias, hasta la semana que viene, Antonio, Amparo, y a todos. Hasta la semana que viene. Adiós.